Ya, aquí se están conectando, compadre. Ahí tenéis posibilidad. No, es una webinar. Alberto, bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de Neurología Segura. Les voy a pedir que antes de que demos inicio, pongamos todos nuestros micrófonos en silencio para... Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nayeli Rojas, miembro del equipo de trabajo en Neurología Segura. Agradecemos su interés en esta sesión de webinars informativos de Neurología Segura, donde trataremos temas asociados con padecimientos neurológicos para informar a la sociedad en relación con ellos en voz de especialistas. El tema de hoy es neuralgia del trigémino y los fármacos, a cargo del doctor Alejandro González Silva. Egresado de la Universidad Vasco de Quiroga y licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin más preámbulo, les comparto que al término de la participación del doctor Alejandro González, habrá un espacio para preguntas, para lo cual les solicito a todos que expongan sus dudas mediante el chat por mensaje de texto. De esta manera evitaremos interrupciones y daremos orden a la sesión. Damos la bienvenida al doctor Alejandro González. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy nos encontramos una vez más en uno de nuestros webinars informativos. El día de hoy dentro del marco del 23 aniversario de la Clínica de Neurología Segura, como ya lo sabemos, clínica especializada en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. El día de hoy tenemos un tema pues muy importante que muchos de nuestros pacientes nos preguntan, nos cuestionan sobre esto, es sobre el tratamiento de la neuralgia del trigémino, en esta ocasión del tratamiento farmacológico. Vamos a hablar de los principales medicamentos que se utilizan para el tratamiento de este padecimiento, así como de algunos procedimientos, podrían decirse un poco más invasivos, quirúrgicos y un poco sobre la cirugía. Para entrar un poco en el término, en el contexto, vamos a ver lo que es neuralgia del trigémino. El día de hoy hablaremos del tratamiento propiamente farmacológico de la neuralgia del trigémino clásica. ¿Qué es esto? Una neuralgia del trigémino clásica es una neuralgia que se caracteriza por dolor facial, ya sea de un lado derecho o lado izquierdo, dolor de descarga eléctrica, que se puede presentar de manera esporádica, varias veces durante el día, 1 o 2 veces al día, por periodos de tiempo que pueden durar desde segundos hasta minutos. Es un dolor pues muy intenso que puede llegar a generar, bueno, que la paciente llore, se queje, se golpee, en muchísimas situaciones. Es un dolor pues que no se quita con el simple medicamento y que va en aumento. El dolor de la neuralgia del trigémino clásica, como les comentaba, se genera principalmente por algún contacto, ya sea un contacto por alguna arteria o alguna vena, que está tocando directamente sobre el nervio trigémino y lo está estimulando. Recordemos que este nervio es un nervio tanto motor, que nos ayuda a tener movimientos faciales, y es un nervio sensitivo, que nos ayuda, pues, como
lo dice la palabra, a sentir los estímulos, en este caso el dolor. Tenemos otro tipo de neuralgia, la neuralgia secundaria. En este caso no la veremos por aquí, pero para que sepan, la neuralgia secundaria es un tipo de neuralgia que se puede generar por otras causas, ya sea, por ejemplo, la esclerosis múltiple, neuralgia posterior al herpes zóster, por fibromialgia, por alguna tumoración o alguna cuestión que esté generando daño en el nervio trigémino. ¿Cómo diagnosticamos esta patología? Nuevamente, la neuralgia del trigémino clásica, la diagnosticamos, pues, aparte de la sintomatología que nos refiere el paciente, lo vuelvo a repetir, dolor intenso con sensación de descarga eléctrica que se presenta en la mitad de la cara, en una de las zonas inervadas por las 3 ramas del nervio trigémino. Es un dolor que se presenta esporádicamente, con duración de segundos a minutos. Se diagnostica este padecimiento con la sintomatología más la resonancia magnética de cráneo con una secuencia especial que es la secuencia 3 de fiesta o TOF, donde podemos observar el contacto de ya sea alguna arteria o alguna vena directamente con el nervio trigémino. Aquí lo podemos observar. Se observa el nervio trigémino, que es el que está más recto, y aquí podemos observar la figurita está curveada, es algún contacto que está generando. ¿Okay? Empezaremos con el tratamiento farmacológico de esta patología. En esta ocasión nos vamos a centrar más que nada en los medicamentos tipo anticonvulsivos, que son los que principalmente se utilizan para tratar esta patología, repito, de forma farmacológica. Iniciamos con la carbamazepina. La carbamazepina es un medicamento que es, digamos, el gold estándar o es el primer tratamiento para utilizar en el tratamiento de la neuralgia del trigémino clásica. ¿Cuál es la dosificación de este medicamento? Este medicamento se inicia con una dosis inicial de 100 miligramos, aproximadamente 2 veces al día, que sería cada 12 horas, y llegamos a una dosis efectiva de 100 miligramos cada 3 veces al día, que sería cada 8 horas, 100 a 200 miligramos. Esta es una dosis efectiva. La dosis máxima o una dosis ya elevada es de 1200 miligramos de carbamazepina hacia arriba. A partir de esta dosis podemos empezar a presentar efectos secundarios. Otra característica de la neuralgia del trigémino, pues es que este medicamento es al que responde mejor, es al medicamento que, pues, como les repito, responde mejor, el que genera mejor control del dolor y pues también podría ser una característica diagnóstica para considerar una neuralgia del trigémino clásica. Vamos. Síntomas tanto secundarios que genera este padecimiento, síntomas comunes como síntomas graves. Dentro de los efectos secundarios que se presentan por el consumo de la carbamazepina, principalmente, y lo vamos a encontrar en la mayoría de estos medicamentos, de los anticonvulsivos, pues es el mareo, el vértigo, la sensación de que las cosas que están a nuestro alrededor giran o que nosotros giramos, el nistagmo o nistagmus, que es movimientos repetitivos de los ojos de un lugar hacia otro, sin que la persona se dé propiamente cuenta de que se está realizando este movimiento, el sopor, o sentirse cansados, la fatiga, el cansancio como tal, el letargo, las náuseas, puede generar también estreñimiento, ataxia, que son movimientos anormales, ya sea de brazos, de piernas, movimientos anormales en la marcha. Tenemos diferentes tipos de ataxias, la fatiga, la somnolencia, la visión borrosa y la diplopia. Serían los síntomas secundarios comunes que se pueden presentar principalmente cuando se empieza a tomar este medicamento y es más común que se presenten en personas que nunca han tomado algún tipo de medicamento anticonvulsivante o algún tipo de medicamento de esta familia que ayuda al control del dolor. Otros efectos graves o más adversos que puede presentar la ingesta del tegretol, sobre todo la sobreingesta o las dosis elevadas,
pues es bloqueo aurículo-ventricular, que ya pues sería una condición que nos afecta como tal el corazón. La hepatotoxicidad, que quiere decir pues que el hígado, de tanto estar metabolizando este medicamento, puede llegar a resultar, a generar más bien sustancias tóxicas en lugar de ayudarnos a depurar. La supresión de la médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? La médula ósea pues es la productora de células, sobre todo de células muy importantes que son células sanguíneas, células que nos ayudan para luchar contra las infecciones, células autoinmunes. Bueno, la médula ósea nos ayuda a generar este tipo de células y el tegretol o la carbamazepina nos puede generar supresión de esta médula. Por lo tanto, vamos a generar una supresión o una disminución de estas células. ¿Qué tipo de células se disminuyen? Las plaquetas generan una plaquetopenia, lo que puede desencadenar en sangrados o hemorragias simples. Puede generar agranulocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos alguna infección, nuestro cuerpo pues responde atacando esa infección, enviando a los granulocitos a atacar la infección. La granulocitosis pues genera que estos granulocitos no vayan hacia donde está la infección, hacia donde está la patología, y pues también puede ocasionar patologías secundarias. Se puede presentar también el síndrome de Stevens-Johnson, que es un síndrome que se presenta con los antibióticos. Es un síndrome donde pues empiezan a aparecer lesiones en la piel, lesiones tipo urticaria, lesiones que dañan, hay desprendimiento de la piel superior, y puede presentarse pues en lo que es el torso, en las manos, en la boca, por la ingesta de este medicamento. Podemos presentar también necrosis epidérmica tóxica, hiponatremia, disminución del sodio, de los valores normales de sodio, hipocalcemia, disminuciones de los niveles normales de calcio que debemos producir. La hiponatremia, la hipocalcemia nos puede generar algunas otras situaciones como calambres, movimientos tetánicos, algunas otras situaciones. Se puede presentar pancreatitis, nefrotoxicidad, que es pues también los riñones no filtran adecuadamente las sustancias de nuestro cuerpo, incluido el medicamento. Hipersensibilidad. Es uno de los medicamentos, o es el medicamento que mejor reacción genera para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. ¿Qué otras cuestiones o qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta si se está tomando este tipo de medicamento? Por la situación de repente el mareo que se puede presentar, la náusea, el vértigo, la desorientación. Hay que evitar estar conduciendo vehículos, carros, motocicletas, automóviles, patines, cualquier situación que pueda generar algún accidente. Evitar el uso de maquinaria pesada en personas que su trabajo se dedica de utensilios, objetos punzocortantes. Y bueno, en todos los medicamentos que se está tomando también para minimizar los efectos secundarios que pueden presentar, hay que estar al pendiente pues de una hidratación adecuada, alimentación adecuada, además de estar realizando ejercicios de motricidad fina que nos ayuden a controlar los efectos secundarios que se están presentando. Si hay alguna pregunta, pues lo vemos al final de la presentación. Vamos a continuar. Como segunda opción tenemos la carbamazepina, que es uno de los, pues es el segundo medicamento que mejor actúa para aliviar la neuralgia del trigémino. Esta también se usa en personas que generan efectos adversos o efectos secundarios a la carbamazepina. Es un sustituto. La dosis inicial de la carbamazepina es aproximadamente de 300 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día, llegando a una dosis de mantenimiento de 600 a 1200 miligramos, igual 2 veces al día. Recordemos que de la dosis de mantenimiento hacia arriba
ya se pueden empezar a generar efectos secundarios. Los efectos secundarios, tanto comunes como graves que se presenten, pues depende muchísimo del paciente, de comorbilidades que él presente, de su edad, de su alimentación, de qué tanta resistencia o qué tanto pueda tolerar este tipo de medicamentos. Los efectos comunes que podemos encontrar en la oxcarbamazepina, efectos adversos comunes, como ya lo había mencionado, que se van a presentar en la mayoría de estos medicamentos, pues es el mareo, el nistagmus, la náusea, ataxias de diferentes partes del cuerpo, fatiga, somnolencia y la visión borrosa. Aquí nos podemos encontrar nuevamente la hiponatremia, el eritema multiforme, que también son lesiones que se generan en la piel. Volvemos a encontrar el síndrome de Stevens-Johnson, encontramos necrosis epidérmica tóxica, anafilaxia, nuevamente supresión de la médula ósea y también algo que se repite constantemente, pensamientos, ideaciones suicidas, depresión, comportamientos de irritabilidad que también se presentan como efectos secundarios de estos medicamentos. Otro tipo de medicamentos, igual anticonvulsivos, que se utilizan en este tratamiento de la neuralgia del trigémino. Tomemos en cuenta que cada vez los medicamentos que se van presentando menos efectividad en comparación con la carbamazepina o la oxcarbamazepina. Podemos también utilizar la pregabalina. La lírica es uno de sus patentes más conocidas. Este medicamento se utiliza con una dosis inicial de 75 miligramos, una dosis nocturna o una dosis única, y también el medicamento, la dosificación va subiendo según la necesidad del paciente. Una dosis de mantenimiento sería de 75 a 300 miligramos, 2 veces al día. Recordemos también que el aumento de la dosis debe ser paulatina, no podemos subir demasiado rápido el medicamento, ya que tanto los efectos secundarios comunes podrían agravarse como los efectos secundarios graves. ¿Okay? Entonces la dosificación se va haciendo, se va aumentando aproximadamente cada 2 semanas, se va aumentando paulatinamente hasta llegar a una dosis adecuada donde no se presenten dolor y los efectos secundarios pues sean los mínimos. La pregabalina aquí, además de las situaciones que nos puede presentar, como ya lo decían, mareo, náusea, vómito, vértigo, ataxias, esta tiene una característica que nos presenta además edemas periféricos, que es el edema, pues es la acumulación de líquidos, ya sea tanto en extremidades inferiores o en extremidades superiores, en rostro, en cara, que pues podemos decirlo de una manera que podemos entender más, pues es hincharse, ¿sí? Se crecen los pies, crecen las manos, crece la cara, se ven hinchados porque hay retención de líquidos. En cuanto a los efectos adversos también graves que nos puede presentar la pregabalina, pues es el síndrome de Stevens-Johnson y también los pensamientos suicidas. Si bien aquí tanto los efectos comunes adversos son menores y los efectos graves también son menores, la desventaja de esta situación, o sea, la ventaja es que tengan menos efectos comunes y efectos graves, pero la desventaja es que la resolución o la disminución del dolor es menos ya con estos medicamentos que vienen después de la carbamazepina y de la oxcarbamazepina. Otro tipo de medicamento también muy utilizado es la gabapentina. El más comercial que se conoce también de la gabapentina que se utiliza es el Neurontin. Este también empieza una dosis inicial de 100 miligramos 3 veces al día, lo que sería 100 miligramos cada 8 horas. Y podemos llegar a una dosis de mantenimiento de 100 a 900 miligramos 3 veces al día. Nuevamente, dosis que van arriba de esto empiezan a generar efectos secundarios comunes o efectos secundarios graves. Dentro de estos efectos que encontramos en la gabapentina, encontramos también el edema periférico, la sensación de fatiga, la somnolencia, mareos, náusea, ataxia, que se presenta pues prácticamente en todos los medicamentos,
y la visión borrosa. Dentro de los efectos adversos que se presentan en la mayoría, pues es Steven Johnson, que pues también resultan de mucha importancia en este tratamiento del paciente con neuralgias del trigémino. La lamotrigina es un medicamento, pues casi no se usa y es muy raro que se use. El principal que se usa de patente pues sería el Lamictal. Una dosis inicial de 25 miligramos cada 24 horas y con una dosis de mantenimiento de 12 a 200 miligramos cada 12 horas. ¿Okay? En cuanto a los efectos secundarios, aquí también podemos encontrar el rash, que sería como el prurito, como la sensación de ronchas, comezón, irritación, dolor abdominal. La lamotrigina nos genera otra sintomatología también como son diarreas, náuseas, mareos, síntomas gástricos, diplopia, lo que sería la visión doble, el insomnio, cefalea, dolor de cabeza, visión borrosa, ansiedad, temblor de extremidades, sobre todo de extremidades superiores de las manos. Nos puede generar también depresión, rinitis y dismenorrea. Nos genera también este tipo de lesiones que podemos ver aquí, que son, es un tipo de eritema multiforme. Además, también, como todos los demás, el síndrome de Steven Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, que es prácticamente pues, la destrucción de las células de la piel, anemia, leucopenia, la disminución en los leucocitos, que son células que nos protegen también de infecciones, eosinofilia, coagulación intravascular diseminada, que quiere decir que podemos generar coágulos en diversas partes, en diversas venas o arterias de nuestro cuerpo, que posiblemente pueden generar algún trombo, hepatotoxicidad, daño al hígado, meningitis aséptica, que es inflamación de las capas que cubren tanto al cerebro como a la médula, síndrome de hipersensibilidad a fármacos, síndrome neuroepiléptico maligno, angioedema, otra vez edema de los vasos, y como todas hasta ahorita nos han generado algún tipo de malestar o sintomatología mental, esto también puede generar pensamientos suicidas. ¿Okay? Fenitoína también es un medicamento pues ya casi no utilizado, de todas maneras se llega a utilizar, lo llegan a dar algunos neurólogos. También pues es para tratar el dolor, sin embargo, sí tiene muy poquita efectividad y además se inicia con una dosis inicial de 50 miligramos, 3 veces al día, cada 8 horas aproximadamente, y una dosis de mantenimiento de 300 a 400 miligramos a la hora de acostarse para una liberación prolongada para no estar tomando el medicamento pues durante todo el día. Los efectos secundarios que se presentan, nuevamente el rash, hiperplasia gingival, aquí quiere decir, aquí hay un aumento en las encías o en el tamaño, pues sí, como un edema de encías, mareo, se presenta el nistagmus, como comentaba, son los movimientos rápidos de los ojos involuntarios, náuseas, disartrias, sensación de confusión o de desorientación mental, somnolencia. En el caso de las mujeres puede generar hirsutismo, que es el crecimiento exagerado de vello corporal, donde pues no existe. Generan también déficit de vitamina B, lo cual nos puede generar consecuencias óseas, fragilidad ósea, fracturas, además, visión borrosa y diplopia. En cuanto a los efectos secundarios graves, como todos los medicamentos, puede generar Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. En este caso, este medicamento también nos puede generar el lupus eritematoso sistémico, dermatitis bulosa, que sería esta imagen que tenemos arriba, al lado de la fenitoína. Este también nos genera supresión de la médula ósea, puede generar anemia aplásica, agranulocitosis, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Y aquí tampoco faltan los pensamientos suicidas. Tenemos el topiramato. Empieza con una dosis inicial de 25 miligramos por la noche durante una semana. Posteriormente, la dosis se va aumentando. Se va aumentando por intervalos de 1 a 2 semanas.
y se van incrementando de 25 a 50 miligramos según sea la necesidad del paciente, según el paciente tolere el medicamento, tolere los efectos secundarios y según pues, el dolor vaya corrigiéndose, vaya disminuyendo o siga aumentando. Los efectos secundarios del topiramato, pues tenemos la anorexia, disminución del apetito, trastorno en la expresión del lenguaje, dificultad para expresar el lenguaje, insomnio, coordinación de movimientos anormal, alteración en la atención, es difícil que se puedan concentrar, mareos, disartria, disgeusia, que es pues el desconocimiento de los sabores, pueden saber distinto la comida que comemos normalmente, hipoestesia, letargia, deterioro en la memoria, podemos presentar nistagmus, parestesias, que son sensaciones de adormecimiento, somnolencias, temblores, visión doble, también diarreas, náuseas, síntomas gástricos y disminución del peso. En los efectos secundarios graves, como siempre, el trastorno del ánimo, la depresión, nuevamente se presentan pensamientos suicidas, de generar nefrolitiasis, que es pues la destrucción de las nefronas, que es la unidad funcional del riñón, hepatotoxicidad, dañando el hígado, miopía, glaucoma secundario y acidosis metabólica, lo cual que es una complicación que nos puede causar, incluso nos puede costar hasta la vida. ¿Okay? Esos son los medicamentos que principalmente se utilizan para el tratamiento de la neuralgia de trigémino. Como vemos, pues todos tienen efectos secundarios. Sin embargo, la cuestión o la clave aquí es utilizar el más adecuado para cada paciente, dependiendo de la situación, de su edad, de sus comorbilidades, el tipo de neuralgia que presentan y, bueno, incluso a veces también hay que cuestionar la cuestión económica. Otro tipo de procedimientos que se pueden presentar, estos ya son procedimientos más quirúrgicos, más invasivos, para tratar el dolor de la neuralgia del trigémino. Tenemos varios procedimientos. Esta tabla tuvimos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición del Salvador Subirán, del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativos. ¿Okay? Tenemos procedimientos quirúrgicos, como son las técnicas periféricas, que sería la criocirugía, neurotomía láser, la acupuntura, termorregulación, inyección de streptomicina, de alcohol o de fenol directamente sobre el nervio. Una de las ventajas de esto, pues, es que es un procedimiento más ambulatorio, no es necesidad que el paciente se interne incluso, pero tenemos diferentes tipos de beneficios o de resolución adecuada. En estos que les acabo de mencionar, por ejemplo, se llega a tener una desaparición del dolor en el 50% de los pacientes por 10 meses. Después de estos 10 meses, lo más probable es que el dolor regrese. La mortalidad es casi, pues digamos, Yo creo nula. que es para ti, papá. La mortalidad es nula. ¿Qué puede pasar después de este procedimiento? Puede haber pérdida sensorial local en la región donde se aplique este procedimiento, pérdida de sensorial. ¿Qué quiere decir? Puede haber hipoestesia, puede haber parestesias, que no haya sensibilidad, se puede generar algún hematoma en la región o puede generarse alguna infección. Bueno, la ventaja es que puede realizarse con anestesia local, sin embargo, pues tenemos estos otros desventajas, que sería pues estar realizándose cada rato, aproximadamente cada 10 meses o 6 meses. Tenemos también otros procedimientos que se realizan directamente sobre el ganglio del Gasser, el ganglio de Gasser es de donde emergen las 3 ramas del nervio trigémino. En este ganglio pues se aplica la radiofrecuencia, que es directo, termocoagulación del ganglio, prácticamente es lesionar el ganglio, el núcleo, mediante radiofrecuencia, la termorregulación, la aplicación de glicerol, también mediante alguna aguja, o un balón de compresión, que es pues, prácticamente un puede ayudar a que baje el dolor. ¿Cuáles
La duración del alivio es aproximadamente de 5 años en el 50% de los pacientes. Aquí hay un poco más de riesgo de mortalidad. En cuanto a la morbilidad o a lo que puede generar, los efectos secundarios que puede generar este procedimiento, pues es una pérdida sensorial que se presenta en el 50% de los pacientes, la disestesia que se presenta en el 6% de los pacientes, anestesia dolorosa que se presenta en el 4% de los pacientes, que es pues tener ahí el dolor pero no sentir prácticamente pues el tacto, sino solamente el dolor. Complicaciones oftálmicas, como sería la visión borrosa, la diplopia, y complicaciones en el 50% de las personas en la masticación, en los movimientos para masticar, para hablar, en movimientos mandibulares, hay una disminución de esto, donde también pues, puede generar mucha incomodidad. La ventaja de esto, pues, es que es un procedimiento que tiene un mínimo dolor al aplicarse, pero también puede durar también 6 meses o menos. El Gamma Knife también es un procedimiento directo. En el 52% de los pacientes a los 3 años puede regresar el dolor, no hay riesgo de mortalidad. También la desventaja de esto, pues, es quedar con la anestesia dolorosa, que como les digo, es tener la percepción del dolor, pero no sentir tacto prácticamente. Y bueno, la desventaja es el dolor que queda posterior al procedimiento. El tratamiento más efectivo que podemos encontrar hasta ahora es la descompresión microvascular como tal, que es una operación quirúrgica como tal, se realiza en quirófano, se realiza por una incisión retroauricular, dependiendo del lado del dolor que se presente. Esta tiene una remisión del dolor, según esta tabla del Instituto Salvador Subirán, del 73% de los pacientes por 5 años o más. En nuestra experiencia en esta clínica, pues podemos decir que muchos de los pacientes, pues la mayoría no vuelven a presentar dolor. En la mortalidad estamos del 0.2 a 0.5%. Igual en nuestra institución, pues ese valor quedaría en ceros en cuanto a mortalidad. Los efectos secundarios o lo que nos puede pasar posterior a esto, pues es una diplopia transitoria que puede pasar en todo el 10% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Visión doble que se retira o desaparece con el pasar de los días, con que el paciente esté pues, trabajando, esté estimulando la movilidad de sus ojos, y puede haber algún tipo de pérdida de, hipoacusia o disminución de la agudeza auditiva. El comentario aquí que tenemos, pues, es que prácticamente, pues, este procedimiento mejora la calidad de vida, ya que al atacar directamente a la causa de esta patología, o sea, atacar anatómicamente, quitando físicamente lo que está generando el estímulo y el dolor, pues prácticamente son unos resultados que se ven inmediatamente. En cuanto el paciente despierta, puede darse cuenta si tiene o no dolor aún. Y bueno, es la ventaja de este procedimiento, además de que pues tiene un periodo de duración mayor a todos los demás procedimientos, sin contar que mencionando también que todos los efectos secundarios que nos pueden dar los tratamientos farmacológicos, en este caso, no se presentan. Otra cosa que también es muy importante, olvidaba mencionar, la mayoría o casi todos de los medicamentos que mencioné anteriormente generan algún tipo de dependencia, además de que el dolor va en aumento y cada vez es más necesario subir o el nivel del medicamento que se está tomando, la dosificación y la cantidad que se ingiere, lo cual pues genera todos los efectos secundarios que ya vimos. Entre más medicamentos se tome, pues más efectos secundarios podemos generar. Además de la dependencia que se genera, incluso en casos que hemos tenido aquí en esta clínica, muchas veces es necesario generar un destete de este medicamento, ya que los pacientes despiertan sin dolor, pero es necesario continuar dándolo en reducción
para bajar la dependencia hacia este medicamento y pues a los efectos secundarios también que se pueden presentar. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Si hay alguna duda, estamos atentos para resolver. Doctor, buenas tardes. Le Hola, hablo. buenas tardes. Aló. Doctor, buenas tardes. Le hablo desde Ecuador. Muchas gracias por atenderme. Mire, a mí me hicieron la cirugía de descompresión microvascular. Ajá. Entiendo, usted menciona que esto después de unos años me va a regresar. Y la siguiente pregunta es, no se me ha ido el dolor del todo, ¿ya? Continúo por tomar, sigo tomando la medicación. ¿Este dolor va a venirme en aumento, doctor? ¿Hace cuánto fue su cirugía? Hace un año exactamente. Hace un año. Ok. Mire, eh, tendríamos que valorar cuál es la situación por la que usted se presenta. Tendríamos que ver si las características del dolor que usted presenta son iguales a las que usted presentaba antes de la cirugía y ver qué medicamento se puede otorgar. Es necesario también saber por qué está doliendo. Puede presentarse, puede regresar el dolor. Hemos tenido casos de pacientes donde se puede llegar a generar un granuloma. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tejido propio del paciente crece en el lugar donde se colocó el teflón para generar la separación ya sea de la arteria, del nervio, se llena de tejido, lo cual genera nuevamente algún tipo de compresión sobre el nervio y esto puede generar algún tipo de dolor. También es necesario conocer pues, su historial clínico para saber si hay alguna comorbilidad que ayude a que siga presentándose el dolor. Puede ser que su neuralgia no sea propiamente solamente por la compresión del nervio, sino que haya alguna patología desmielinizante que haga que se siga presentando. Gracias, doctor Alejandro. Como les comenté en un inicio, lo más recomendable es que todos los pacientes expongan sus dudas mediante el chat para que nosotros podamos agilizar el proceso. Tengo algunas dudas, doctor Alejandro, que si usted está de acuerdo, voy a pasar a realizarlas mediante nuestro chat y algunas de nuestras redes sociales. ¿Cuánto tiempo después de iniciar con el medicamento se pueden presentar efectos secundarios, doctor? Ok, esta cuestión es muy variable. Pueden presentarse efectos secundarios inmediatamente. Si la persona si la persona es alérgica a algún tipo de componente del medicamento y no lo sabía la paciente, puede presentarse inmediatamente. Y bueno, también depende de la dosificación, de la tolerancia del paciente al medicamento o puede presentarse también posterior a una ingesta ya prolongada, por ejemplo, los efectos secundarios adversos que se pueden presentar por la ingesta prolongada y alta de medicamentos, la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad, el síndrome de Steven-Johnson, pues depende también de las personas. Incluso hay personas en que se presenta el padecimiento posterior a que se retira el medicamento, digamos, empieza con algún tipo de sintomatología y posterior a 2 semanas después de retirar el medicamento se puede presentar. Es muy variable, depende de la persona, depende de la tolerancia que tenga al medicamento, a los efectos secundarios y también a si tiene algún tipo de comorbilidad. Si ya tiene algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, algún daño hepático, algún daño renal, alguna cuestión de esta, pues es más probable que los efectos secundarios, incluso graves, se presenten antes que en una persona sana. Claro, gracias, doctor. Me exponen también una pregunta. Si se pudiera llegar a hacer la combinación entre la carbamazepina y la pregabalina y si es correcto que se haga esta combinación de tratamiento. Se puede llegar a realizar esta combinación, sin embargo, también es necesario ver los factores, ver por qué se realiza. La idea es primero pues ir subiendo las dosis de carbamazepina hasta llegar a una dosis tope, a una dosis máxima. Si sigue el paciente con dolor, se pueden anexar algún otro tipo de medicamentos. Sin embargo, sería cuestión, pues, como le comento, de valorar al paciente,
Puede ser la pregabalina o puede ser algún otro medicamento coadyuvante, pero nuevamente dependiendo del paciente se valorará qué medicamento puede estar en coadyuvancia, pero sí pueden combinarse medicamentos. Gracias, doctor. Me preguntan mediante redes sociales que si cuánto tiempo debemos consumir este medicamento para lograr erradicar la neuralgia del trigémino, lograr curarnos de la neuralgia del trigémino. Ok. Bueno, el medicamento no va a quitar la neuralgia del trigémino como curativo, es un medicamento más bien como se mencionaba anteriormente, paliativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a controlar el dolor, pero no lo va a quitar. Si el dolor está causado por alguna compresión, como les comentaba, ya sea alguna vena, alguna arteria, incluso alguna tumoración, el tratamiento más adecuado pues es retirar como tal lo que está haciendo contacto con el nervio. El medicamento ayudará a bajar el dolor, pero no lo va a quitar. Y lo más probable es que se tengan que estar aumentando las dosis de medicamento, como lo comentaba la licenciada, no estar solo dando un medicamento, sino hasta 2 o 3 medicamentos conforme vaya subiendo el dolor, pero no hay una fecha exacta en que el medicamento, como preguntan, quite el dolor. De hecho, si la pregunta es si hay alguna curación por medio del medicamento, no hay una curación. Lo más probable es que se tengan que estar subiendo las dosis y pues aquí sí ya más bien depende del paciente hasta cuándo puede estar tolerando estar con esta ingesta de medicamento y soportando pues los efectos secundarios. También es importante que el paciente que esté tomando estos tipos de medicamentos pues tenga una revisión periódica, haga estudios correspondientes para valorar la función hepática, la función renal y tener controlado esta situación. Si es necesario, realizar alguna modificación de dosis o retirar algún medicamento que pueda estar generando algún daño colateral, además de la neuralgia. Gracias, doctor. Una pregunta más que creo que es muy importante. ¿Qué pasa si continúo haciendo daño a mi hígado, a mi riñón por el consumo de estos medicamentos? Ok, bueno, pues hay que tener en cuenta que tanto el hígado como los riñones son órganos muy importantes, pues de vital importancia para nosotros. Son los órganos que nos ayudan a filtrar las impurezas, a filtrar pues todo lo que no necesitamos en nuestro cuerpo. Si continuamos con la ingesta de estos medicamentos que pues, pueden ser necesarios para no tener el dolor, pues va a llegar un punto en que pues no va a haber. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, podemos llegar a un punto de no retorno, Claro. donde ya haya un daño que no puede repararse y pues por eso es necesario estar valorando si usted está consumiendo estos medicamentos, si está tomándolos regularmente, si tiene mucho tiempo consumiéndolos. Es necesario estarnos haciendo, como les comentaba, chequeos periódicos, tanto de la función hepática, la función renal, para, si es necesario, dosificar y bajar estos riesgos. Tengamos en cuenta que también están los otros riesgos que se presentan, como son la depresión, las ideaciones suicidas, este tipo de situaciones que pues, nos pueden llevar también a un desenlace no muy favorable. Claro. Una pregunta más, doctor. Me escriben por aquí, si decido no tomar ningún medicamento, ¿la enfermedad puede incrementar o o no tiene ningún efecto el hecho de que decidan o no decidan tomar medicamento? Pues sí, lo más probable es que el dolor vaya creciendo, vaya subiendo de nivel. La enfermedad también, una de sus características es que puede presentarse por un periodo y de repente desaparecer. Puede desaparecer el dolor también por periodos de 1 semana, 2 semanas, incluso puede llegar a desaparecer durante años, pero la característica, o por lo que hemos visto también en nuestra experiencia aquí, es que regularmente siempre se vuelve a presentar y se va presentando con mayor intensidad. Puede ser que desaparezca un tiempo, incluso puede ser que en personas que ya tomen algún tipo de medicamento
pueda desaparecer un tiempo el dolor y puedan dejar el medicamento. Sin embargo, una de las características es que regresa y conforme va regresando con mayor intensidad. Gracias. Tenemos una pregunta más, doctor. Estos medicamentos, como lo son la pregabalina, la carbamazepina, ¿pudieran tener algún efecto en la subida de peso, en incrementar de peso? La carbamazepina puede aumentar el peso y sí puede haber aumento de peso. La que nos reduce peso, en este caso sería el topiramato, incluso esta disminuye el apetito y demás, pero las otras pueden generar aumento de peso. La pregabalina, sobre todo, nos puede generar aumento de peso. Gracias, doctor. Tenemos en realidad muchas preguntas aquí con nuestra audiencia. Les recomiendo también dentro de los mensajes, veo cuestiones sobre si este webinar va a quedar grabado. Es correcto, este webinar va a quedar grabado y va a estar compartido en todas nuestras plataformas. Les agradezco mucho su tiempo a nombre del equipo de Neurología Segura. Agradecemos también la participación al doctor Alejandro González, así como a cada uno de ustedes como audiencia. Esperamos que la información prestada haya sido de su utilidad en el conocimiento del tema. Pues algunas dudas por cuestiones de tiempo no tenemos oportunidad para resolverlas. Para ellos, a continuación les proporciono los datos de contacto en los cuales ponemos a sus órdenes a un equipo de profesionistas especializados en la atención de neuralgia del trigémino y demás padecimientos neurológicos. Pueden escribirnos cualquier duda que ustedes como pacientes puedan tener al correo electrónico consultas@neurologiasegura.net, a la línea telefónica fija 4436 88 13 27 y a las líneas telefónica móvil con disponibilidad en WhatsApp con la más 52 55 910 75 117. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, así como en nuestro canal de YouTube. En todos ellos pueden encontrarnos como Neurología Segura, así como en nuestro sitio web oficial www.neurologiasegura.net. Compartimos información médico-científica, testimonios de pacientes que han tenido la experiencia de tratarse con nosotros e información de nuestros servicios. A nombre del equipo de Neurología Segura, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.